Hola amigos de YouTube, soy el ingeniero electrónico David Herrera. Sean bienvenidos a este canal de Ingeniería Electrónica para ver el curso de Electrónica Aplicada número 3.0, donde hablaremos sobre circuitos drivers para MOSFETs e IGBTs en frecuencia. Veremos cómo será su activación en determinadas pulsaciones a alta velocidad o frecuencia, como ya lo habíamos explicado. Entonces, no siendo más, vamos a por ello. Resumen de lo que se verá en el video. En este videocurso veremos todo acerca sobre la activación de los MOSFETs y de los IGBTs que también tendrán una función muy importante en la electrónica de potencia, ya sea en su presentación en módulo o también en su empaquetado parecido a los MOSFETs. Veremos todos los circuitos como tienen e internamente cómo es, los capacitancias internas parásitas y cómo también se puede utilizar en un driver para activar correctamente su estado en alto o en bajo con respecto a un voltaje que estará pasando por una resistencia, entre otras aplicaciones de estos. Definición: lo principal de los drivers para MOSFETs e IGBTs. Un IGBT o un MOSFET tiene una función muy importante en circuitos. Por ejemplo, en este circuito está en dejar pasar la corriente a través de la resistencia R, pasando desde el voltaje en V+ hasta su tierra, pero esta dependerá de una entrada de PWM. Ya las características de este driver se cumple que en la gráfica vemos una activación de acuerdo a esta entrada con respecto a la salida de esta resistencia. Vemos que cuando en la gráfica el pulso azul está bajando, el voltaje vuelve a activarse en la parte de la salida del IGBT o el MOSFET, pero también es de notarse que entre esa parte hay una oscilación pequeña que la podemos ver en este punto. Dicha oscilación tiene unos efectos de pérdidas en estos elementos como son conmutaciones de alta velocidad, entre otras. Lo que queremos es eliminar estas perturbaciones para así bajar el ruido y bajar las pérdidas por calor. Esto se logra con un buen driver, pero vemos que en la práctica esto se ve más difícil en operación, ya que tenemos varias dificultades que veremos a continuación. Características básicas: lo más importante que hay que destacar en estos drivers. Relevancias para el driver de MOSFETs e IGBTs. Dadas las importancias que tienen estos elementos, podemos definir que su conmutación es rápida tanto en activación como en desactivación, lo cual esto es muy importante para evitar las pérdidas. Entre más rápido sea este y entre mejor sea su eficiencia, menor será la cantidad de poder disipado. Disminuye una gran cantidad de efecto ocasionado por los componentes parásitos. Tal como habíamos visto en la gráfica pasada, estos componentes suelen generar atenuaciones o lentitudes dentro de la activación de estos elementos. Por lo tanto, entre mejor sea el driver, menor será la pérdida por estos. Y estos componentes parásitos tendrán un menor efecto en esta activación a alta frecuencia o en la forma de activar los IGBTs o los MOSFETs. Maneja grandes magnitudes de corriente de activación y desactivación. Pero hay una pregunta muy importante que ustedes se generarán. Pero si los MOSFETs y los IGBT se activan en voltaje, ¿por qué estamos hablando de grandes magnitudes de corriente de activación? Pues simplemente como la gráfica pasada habíamos visto que el MOSFET y el IGBT tiene capacitancias parásitas y precisamente hay una que está entre el gate y el source
o el gate o el emisor, esta capacitancia en alta frecuencia se comporta como una resistencia activa, lo que hará que cuando pase un voltaje a través de esta generará una corriente. Por lo tanto, podemos apreciarla en este tipo de estudios. Eso es porque tenemos en cuenta un driver de una buena característica. Antecedentes, problemas y mejoras de los drivers para MOSFETs e IGBTs. Modelos actuales y sus problemas. Tales como hemos visto, los modelos actuales tienen ciertos problemas a la hora de activar y desactivar MOSFETs o IGBTs, pues uno de ellos es que algunos son limitados por sus velocidades de conmutación, pues de acuerdo a esto hay velocidades como por ejemplo frecuencias de muy alta velocidad para fuentes switching o fuentes conmutadas de alto desempeño, que estos drivers llegan a ser ineficientes a la hora de activar estos IGBTs o MOSFETs. Muchos no se les manejan las corrientes de activación y desactivación necesarias para una buena computación. Tal como le he visto anteriormente, los MOSFETs poseen poseen capacitancias intrínsecas que harán que a la frecuencia se comporten como una carga reactiva o una carga resistiva, pues para que se entienda como una reactancia que va a generar una corriente de acuerdo a esta frecuencia. Entre más alta sea dicha frecuencia, mayor será la cantidad de corriente que ha de circular por el gate, siendo que este se activa por un voltaje. Pero en este efecto, que veremos más resumidamente más adelante, esto también nos implicará que hayan corrientes en este tipo de compuertas. Por lo tanto, no solucionan efectivamente el efecto de los componentes parásitos, tal como le expliqué. Mejoras presentadas a estos diseños. Mostrar las soluciones de la velocidad de acuerdo a lo necesario. Es decir, pues la velocidad que deben tener estos drivers deben ser suficientes para manejar tanto aplicaciones de alta frecuencia como de baja frecuencia y todos los rangos que vayan en una banda específica o una banda más bien más larga en frecuencia. Es decir, que vaya una frecuencia muy baja a una frecuencia muy alta. Inclusive puede ir en el orden de los megahertz, que ya son velocidades de conmutación muy veloces para ciertos sistemas. Incrementar la capacidad de corriente de activación y desactivación, pues de acuerdo a esta magnitud, si un MOSFET o un IGBT tiene un capacitor entre gate o source, o entre gate o emisor, si es muy grande, este genera una corriente mucho más grande. El driver tiene que tener esta capacidad de activarse y desactivarse con esta cantidad de corriente, de acuerdo a la frecuencia, disminuyendo así el efecto de los componentes parásitos, exactamente como lo vengo diciendo. Entre mayor sean los componentes parásitos en la capacitancia, pues la corriente también tiene que ser elevada. Entonces, por ende, este tiene que tener la capacidad de manejar dichas corrientes. Estructuras y tecnologías MOSFETs e IGBTs, adentro del problema y sus soluciones. Lo más fundamental de la activación de los MOSFETs e IGBTs. Este video está patrocinado por PCBWay, fabricante de circuitos impresos a muy bajo costo con una calidad excelente. Llévate en tu primer pedido 10 tarjetas con un increíble descuento después de haber seleccionado todas sus características, consistiendo en un bono de $5 de descuento. Solo ve y selecciónalo. Agrega tus archivos Herbert desde tu PC. Espera a que recibas la aprobación de PCBWay
Rellena los datos de envío, ve por tu cupón de descuento, selecciona usar ahora y observa cómo en tu pedido se reduce su costo. Ahora dale clic en proceder ahora y finaliza tu pedido. PCBWay, excelente servicio para sus PCBs. Circuitos equivalentes. Ya sea MOSFETs o IGBT, estos cumplen los siguientes comportamientos en circuitos como sus capacitancias internas o parásitas. Por ejemplo, en el modelo de la izquierda vemos que entre el gate y el drenador, entre el gate y el source y entre drenador y source hay unas capacitancias. Estas son las que nos va a alterar en nuestro comportamiento. Vemos a la derecha un circuito equivalente mucho más elaborado, pero más complicado, pues este tiene inductancias también intrínsecas que nos afectarán mucho más en el análisis de este circuito. Sin embargo, para un análisis más práctico utilizaremos el modelo de la izquierda. Parámetros críticos encontrados. Uno de los parámetros es que los tres capacitores parásitos no aparecen en los datasheets. Pues esto es muy complicado a la hora de analizar por primera vez un datasheet de cualquier MOSFET o IGBT. Sin embargo, para encontrarlos se deben usar estas ecuaciones. Tenemos la capacitancia entre gate y drenador, se conoce como un valor llamado capacitancia RSS, que la encontramos en el datasheet. Para encontrar la capacitancia que es importante entre el gate y el source, vemos que el valor será capacitancia ISS menos la capacitancia RSS, que es igual también que decir que la capacitancia ISS menos la capacitancia entre gate y drenador. Esto será lo mismo. Pero también tenemos la capacitancia entre drenador y source. Esta capacitancia será igual a la capacitancia entre la capacitancia OSS menos la ISS. Así tendremos estos valores de cada capacitancia que irá entre los pines del MOSFET o el IGBT. Las capacitancias RSS, ISS y OSS sí aparecen en los datasheets. Estos valores no son constantes, es decir, cambiarán de acuerdo al datasheet y de acuerdo a unas condiciones que veremos más adelante. Parámetros críticos encontrados. Continuamos con esta parte. Se pueden poner ambos capacitores en un solo equivalente, pero existe un fenómeno que impide tener una capacitancia de un valor exacto, llamado el efecto Miller. Este efecto obliga a que el capacitor equivalente que estará entre el gate, el source y entre el gate y source, entre gate y source y entre gate y drenador, pero a la vez compartiendo con su source o lo que sería entre el colector y el emisor, ya sea un IGBT, este fenómeno va a impedir que tengamos una capacitancia exacta. Lo que va a hacer es que cambie de acuerdo al voltaje aplicado que haya en el MOSFET o el IGBT. Esto también influye mucho sobre la corriente que va a circular a través del driver por la resistencia RG o la resistencia de gate, que irá hacia el emisor o hacia el source. Esto es un efecto que nos molesta en la realidad y se ve su efecto en altas frecuencias de onda cuadrada. Pues se ve que las ondas, cuando se aumenta mucho el voltaje entre el gate y entre el drenador y el source, o entre el colector y el source y el emisor, esta onda se verá afectada de acuerdo al voltaje y a la corriente que se irá pasando a través del IGBT o el MOSFET. Este fenómeno afecta considerablemente el análisis para el diseño de este driver,
de acuerdo a las aplicaciones de potencia que se deben utilizar. Esto también afectará mucho el desempeño del driver. Por lo tanto, si utilizamos altas potencias, es mejor que nuestro driver cumpla con estas potencias, para así evitar pérdidas o incluso la destrucción del mismo IGBT o el MOSFET. Seguimos con la sesión de parámetros críticos encontrados. Vemos que, como toda ecuación respetable, el capacitor que hay equivalentemente será igual a la carga total del sistema sobre el voltaje máximo que estará entre gate y source. Encontrando esta gráfica, vemos que aquí simplemente tenemos que el capacitor equivalente será igual al capacitor que hay entre gate y drenador y también el capacitor entre gate y source. Esta relación se cumplirá de esta manera, donde la carga total será igual al voltaje entre gate y source por su capacitancia más el voltaje entre gate y source más el voltaje de salida, este de aquí, o sea, el que caerá sobre el drain por el capacitor que estará entre gate y drenador, este mismo de acá. Simplemente tenemos la equivalencia de circuito ya de esta forma. Para el análisis, ya una vez en las ecuaciones, tendremos entonces que la capacitancia equivalente será igual al capacitor entre gate y source más el capacitor entre gate y drenador por este valor que estará entre paréntesis rojo. ¿Por qué lo marcamos en rojo? Que es igual a 1 más el voltaje de salida sobre el voltaje máximo entre gate y source, pues porque este es el causante del efecto Miller. ¿Por qué vamos a causar el efecto Miller? Pues depende mucho sobre el voltaje de salida y a la vez sobre el voltaje de máximo que estará entre gate y source. Pero el voltaje de salida nos determinará mucho el efecto Miller que habrá. Estos análisis resultantes irán que en voltaje entre el capacitor de gate source en el tiempo cero mostrará un cambio entre 0 y al voltaje que será entre el valor infinito del gate source será el voltaje máximo, es decir, este voltaje de este capacitor en el tiempo infinito llegará a este punto. Lo mismo en el cambio en el tiempo cero del capacitor entre gate y drenador será igual al menos voltaje que caerá aquí. Aquí caerá un voltaje negativo del voltaje de salida. ¿Por qué? Simplemente por mallas y nodos, sobre todo por mallas, encontraremos que aquí tendrá que haber un voltaje negativo con respecto a este, para que este momento el voltaje se corresponda y llegue a la carga cero. En el momento que este delta se presente a tiempo infinito, encontraremos que este mismo capacitor se cargará con el voltaje entre gate y source máximo. Entonces, por eso concluimos toda esta ecuación. Esto es difícil de explicar matemáticamente, pero esto se ha utilizado y se ha obtenido esta información de acuerdo a libros específicos de análisis con MOSFETs e IGBTs. De esta manera tenemos una ecuación más detallada sobre el capacitor equivalente entre que será igual al capacitor entre gate source y al capacitor de gate drenador, correspondiendo también explicando el efecto Miller. Entonces continuemos. Corriente de gate requerida. Una parte muy importante es este análisis, pues de acuerdo a la ecuación que hemos obtenido anteriormente de la capacitancia equivalente, tendremos lo siguiente. El Q total será igual a la corriente que irá entre el gate por el tiempo en alto, es decir, el tiempo en que estará activo este gate. Será lo mismo decir que su capacitancia equivalente por el voltaje entre gate y source máximo.
Esto ya lo hemos visto en análisis de circuitos, pero estas son las fórmulas correspondientes de acuerdo a lo que hemos visto en las biografías. Este análisis matemático es algo tedioso, pero sin embargo son las ecuaciones que respetamos para el análisis de MOSFETs. La resistencia, perdón, lo que es la corriente que irá en el gate será entonces igual al capacitor equivalente por el voltaje máximo entre gate source sobre el tiempo en alto. Quiere decir que entre mayor sea el tiempo en alto, la corriente tiende a disminuir. Pues esto es lo que yo explico anteriormente. Cuando una frecuencia es muy baja, el tiempo en alto en esta es mucho mayor. Por lo tanto, la frecuencia baja hace que la corriente entre gate sea mucho menor. Si en cambio utilizamos un tiempo un tiempo en alto muy bajo, lo que quiere decir es que estamos utilizando una frecuencia muy alta. Por lo tanto, la corriente que irá en el gate será mucho mayor. De acuerdo a la frecuencia, entre mayor sea, la corriente de esta será mucho mayor. Entonces, por eso es que tener cuidado con el diseño de estos drivers. También tenemos entonces, por ley de Ohm, tenemos entonces que la resistencia RG será igual al voltaje entre gate source máximo sobre la corriente entre gate. Así obtendremos el valor de la resistencia que irá en este punto. Conmutación y afectaciones por componentes parásitos. Veremos entonces cómo estos serán afectados por los componentes parásitos que tendrá el MOSFET o el IGBT. Intervalo de activación. Veremos entonces el resumen de cómo será activo y cómo nos afectará el efecto Miller a este tipo de análisis. Esta es la forma de interactuar el circuito. Tendremos que al principio habrá una corriente que será la corriente de gate, que irá por la corriente entre drenador y source y la corriente entre gate y source. Vemos acá que esta corriente pasará por la resistencia RG hasta pasando por el capacitor que irá entre gate y source cargándolo y llegando a la tierra, pero a la vez tendremos otra corriente que irá entre el capacitor entre gate y drenador y pasará en el momento por el capacitor entre gate source y pasará otra vez por la tierra. Igualmente en ese momento la corriente de drenador irá circulando por a través del MOSFET o el IGBT. Estos tiempos de activación se verán de la siguiente manera. Vemos que en el tiempo cero todo estará normal, es decir, la corriente simplemente estará entre menos tiempo y el tiempo cero, la corriente del gate estará en cero. El voltaje entre drenador y source estará en máximo y la corriente de drenador estará en cero. Lo mismo el voltaje de activación de umbral del MOSFET o el IGBT en el gate. Cuando ya pasemos el tiempo cero, el voltaje irá aumentando a medida que se cargue este capacitor y la corriente en el gate y aumentará abruptamente a su valor máximo debido a que hay una carga, porque obviamente en el capacitor esta corriente tendrá que ser casi un cortocircuito para ir cargando este capacitor. Lo mismo el voltaje entre drenador y source no ha disminuido todavía, sigue en alto. De aquí lo que es la corriente del drenador no ha aumentado todavía, estará en cero a medida que se vaya a activar. Cuando en ese momento la corriente entre gate irá bajando linealmente hasta un valor en el segundo intervalo. Entre el intervalo 1 y el 2, ya cuando se presente el intervalo número 2, la corriente entre drenador irá aumentando, lo que también este voltaje entre drenador y source estará normal. De aquí se presenta el fenómeno de pérdida en esta parte, ya que aquí estará un tipo de zona activa, por lo tanto habrá calentamiento del MOSFET. Esta forma
de analizar el circuito es muy correspondiente para lo del análisis para evitar las pérdidas. Entre mayor sea la capacitancia de este driver, disminuirá mucho la cantidad de pérdidas, ya que este intervalo será más corto. Lo mismo pasará en el capacitor, perdón, entre la corriente del gate irá disminuyendo sustancialmente hasta llegar a un punto que explicaremos en el intervalo número 3, donde ya la corriente entre el drain será máxima. El voltaje que irá entre drain y source irá disminuyendo. Aquí también vemos una zona de disipación de potencia, ya que esto estará en un voltaje multiplicado por esta potencia nos va a dar en un calentamiento. La corriente del gate estará en un valor nominal y el voltaje de umbral de activación del MOSFET estará sobre un valor. Esta será llamada una meseta plateada, o sea, una meseta de Miller. Eso es lo que se conoce y ya lo vamos a ver en el siguiente análisis. De acuerdo a esto, ya después de este intervalo, irá aumentando lo que es la corriente de drenado se sostendrá y ya finalmente el voltaje entre drenador y source habrá de caer a cero, mientras que la corriente entre el gate irá bajando linealmente hasta llegar a cero en el siguiente intervalo y ya estos capacitores se irán cargando hasta llegar al punto máximo. Aquí se conocerá como el voltaje máximo de entre gate source. Ya pues estoy de acuerdo, esta forma de onda, lo que es esta forma de carga, esto es causado por estos capacitores. Primero se irá cargando este capacitor y a la vez se irá cargando el capacitor entre gate y drenador. Pero como tenemos también el capacitor de drain source y mientras se va activando este MOSFET, estas cargas irán aumentando en diferentes niveles. Y ya por eso tendremos esta forma de onda. Intervalo de desactivación. Ya una vez teniendo la desactivación de nuestro IGBT o MOSFET, vemos lo siguiente. Ya será prácticamente lo mismo, pero en sentido contrario. Pues explicándolo muy bien, ya que estaremos en modo desactivación. Ya cuando este voltaje aquí disminuya a cero, estará conmutando hacia tierra. La carga que irá entre el capacitor de gate y source estará descargándose a través del driver. Lo mismo esta capacitancia entre gate y drenador se irá desactivando pasando a través de este driver hasta la tierra. De esta manera podemos analizar el circuito de la siguiente forma. En el momento que está máximo el voltaje entre gate y source, irá en el primer intervalo disminuyendo. Lo mismo será la corriente, aumentará muy drásticamente para la descarga de este. Será como un cortocircuito, la corriente aumentará e irá disminuyendo a medida que se vaya descargando estos capacitores de este punto. Ya lo que es el voltaje entre drain source estará en cero y la corriente estará en máximo. Aquí no hay pérdidas todavía de potencia. Esto será en el siguiente intervalo donde la corriente de drain se sostendrá y el voltaje entre drain source irá aumentando. La corriente entre gate, la corriente de gate irá en una meseta, que es la meseta de Miller, o en inglés se conocerá como Miller Plateau, quiere decir una meseta. Y lo mismo también el voltaje de activación estará en el voltaje del gate y source. Lo que irá en este momento tendremos un voltaje de umbral que será en este punto. Ya en el punto, en los últimos intervalos irá desactivando drásticamente lo que es el MOSFET o el IGBT. Las corrientes y los voltajes que hay en este momento nos dirán entonces qué tanta será la pérdida
en el momento de activar y desactivar el MOSFET. Así tendremos un comportamiento más acercado sobre la activación y desactivación de estos elementos. Pasos para la solución de estos circuitos. Muy importante a la hora de analizar estos sistemas. Resumen del análisis que hemos visto anteriormente. Vemos entonces que leer el datasheet o tener valores como el capacitor ISS, el RSS y el OSS nos determinará las capacitancias implicadas en este MOSFET o el IGBT. Con los valores de voltaje y los capacitores individuales encontrados halla la capacitancia equivalente total, con la ecuación que hemos visto del capacitor equivalente, donde implicará el efecto Miller, como ya lo hemos descrito anteriormente. Encontrar la corriente de gate o compuerta máxima requerida. Es decir, se utilizará esta ecuación donde será igual a la corriente del gate, será igual a la capacitancia equivalente total allá anteriormente por el voltaje máximo que tendrá el gate y source sobre el tiempo en alto que se utilizará en este caso en frecuencia. Simplemente para los que no sepan hallar el tiempo en alto, simplemente someterlo a la inversa de la frecuencia y con eso lo dividimos por el PWM. Si es una onda de 50-50, tendremos que el tiempo en alto será igual al periodo sobre 2. Entonces así hallaremos el tiempo en alto de acuerdo a la frecuencia. Sigamos entonces. En el cuarto punto, hallar la resistencia máxima de gate o compuerta RG. Se hallará con esta ecuación. El voltaje máximo entre gate source sobre la corriente hallada anteriormente. Como quinto punto, una vez hecho esto, para un mejor desempeño hay que bajar un poquito más el valor de la resistencia para tener una mejor activación todavía. Otro valor que no comenté en este punto que hay que tener en cuenta es la disipación de potencia de la resistencia. De acuerdo, si va a una corriente muy alta con respecto al voltaje máximo de activación del gate, tendremos que utilizar ya sea una resistencia de un ohmiaje de un vatiaje más alto o más bajo de acuerdo a la frecuencia y a los valores que tengamos. Circuito solución a los MOSFETs o IGBT, entrando a la solución de estos. Hola amigos, antes de continuar con este vídeo, te invito a que le des like a este vídeo, también que te suscribas y no te olvides de activar la campanita para recibir cada notificación de cada vídeo que estaré subiendo. También te invito a que dones en este canal para seguir contribuyendo con los próximos proyectos. Por último, puedes visitar mi sitio web y mi página de Facebook para que puedas ver las actualizaciones sobre la electrónica. Puedes ver estos links acá abajo en la descripción. Entonces, no siendo más, sigamos con el vídeo. Drivers a base de transistores. Como vemos en este circuito, esta es una forma de activar y desactivar los MOSFETs e IGBTs con transistores. Esta unión de transistores, tanto NPN como PNP, se conocerá como par complementario o en algunos casos lo encontraremos como totem pole. Es decir, este par complementario, mientras está activo el transistor NPN, irá circulando la corriente a través del gate y cuando estará desactivo la corriente circulará a través del transistor PNP, así completando el circuito. Esta tiene una variante de velocidades pues definida de acuerdo a la velocidad de estos transistores. Drivers a base de transformador.
Estos drivers son utilizados mayormente para el aislamiento galvánico de etapas. Si se utiliza una potencia muy alta, es bueno tener un aislamiento galvánico o el aislamiento debido de tierras, para así evitar que se nos queme la parte activa o la parte de control del PWM que hay entre la señal. Tendremos la entrada, en el transformador, en el primario, un capacitor que nos bloqueará la parte de DC. En el secundario tendremos lo que es equivalente al circuito de activación del MOSFET con una resistencia RG. A la vez esta corriente IG será la que pase a través del gate y el source, activando lo que es el MOSFET y su circuitería. Circuitos para lado alto, en caso de usar un medio puente o puente completo. Circuitos drivers a base de transistores bootstrap. Este análisis de circuitos en bootstrap lo hemos visto anteriormente en algunos vídeos del canal. Sin embargo, una de sus variantes es que ya lo había explicado, gracias al diodo de boot, lo que hará en ese momento será que se active el capacitor, o sea, el capacitor C-boot se irá cargando cuando el driver del lado bajo esté activo, haciendo que la corriente circule a través de C-boot y por la salida y a la vez de este MOSFET del lado bajo. Cuando esté el lado alto activo, gracias a QA, pasará el voltaje que irá entre ese boot activando por reboot y pasará a través del driver activando lo que es el MOSFET del lado alto. Este circuito es importante y se utiliza mayormente en circuitos de baja potencia, ya que este no cumple la opción de aislamiento galvánico. Si algunos pueden hacerlo galvánicamente, tendrían que utilizar algunos autoacopladores de muy alta velocidad, pero para velocidades muy altas algunos autoacopladores quedan muy retrasados. Entonces por eso se utiliza más bien con lo que vamos a ver en el siguiente punto. Circuitos drivers por transformadores. En este siguiente punto, como le he mencionado, esta parte soluciona mucho el aislamiento galvánico, ya que permite la separación de tierras que hay en el circuito. Esta parte puede ser la de la parte lógica o la de control, pero la parte de potencia estará protegiéndose de la parte, es decir, la parte de lógica o de control estará protegida de la parte de potencia, ya que si utilizamos potencias muy altas podríamos inducir corrientes parásitas a través de la Tierra y si no tenemos el aislamiento galvánico debido vamos a dañar la parte de control. Es por eso que se utilizan estos drivers a base de transformadores. Esto tiene unas ventajas y unas desventajas de acuerdo al circuito, que veremos en las siguientes diapositivas. Soluciones en circuito integrado. Ya para potencias un poco más bajas y velocidades algo estables, se opta por utilizar lo que son los drivers boosters encapsulados. Por ejemplo, este es uno que corresponde al IR2110, que es un activador bootstrap o un driver bootstrap en monolítico en circuito integrado. Esto pues tiene también su C-boot, y todo lo que son los capacitores de control para la activación del MOSFET del lado alto y el MOSFET del lado bajo. Estas aplicaciones se utilizan mucho en potencias bajas, pero también para activar ya sea MOSFET en el orden de los 500 voltios como máximo, pero con corrientes algo bajas. Limitaciones y dificultades. Los problemas que tienen que acarrear estos drivers. Dificultades de los drivers.
La primera es que esta presenta oscilaciones parásitas causadas por inductancias creadas por la distancia de conexión. Es decir, para que utilicemos un buen driver, tendremos que también tener en cuenta que no haya mucho trayecto de cableado a través de la salida de este driver y el gate del MOSFET o el IGBT, para así evitar estas oscilaciones. Vemos en este circuito cómo esta oscilación puede ser generada por la distancia que hay entre el cable del drenador, perdón, el cable del gate hacia el drenador o el source, lo que nos induciría una inductancia indeseable que haría oscilaciones. Estas por usar cargas inductivas aún más se eleva aún más todavía, valga la redundancia, lo que es la oscilación parásita. Todo esto se puede solucionar con menores distancias de cableado y con adiciones de cable, es decir, se utiliza un cable más grueso para evitar que este efecto sea más visible. Comparaciones y similitudes de cada tipo de driver. Comparación. Los drivers con transistores tienen un tipo de problemáticas y de facultades que poseen con respecto a los otros. Por ejemplo, estos manejan altas corrientes disponibles de activación, de acuerdo obviamente al modelo de transistor que se vaya a utilizar. Es difícil de encontrar transistores que conmuten a mejores velocidades, y esto es verdad. A veces en este diseño de drivers se tiene que optar por transistores que sean un poco caros y que utilicen unas mejores velocidades y corrientes disponibles. El ancho de pulso no es una limitación de acuerdo a este transistor, si es que puede permitirse un transistor de buena velocidad. Pueden existir algunas dificultades en el aislamiento galvánico de tierras o comunes, tal como le había explicado anteriormente, pues estos transistores tienen que estar sobre la tierra de la parte de control y la parte de potencia a su vez. Drivers con transformador. La ventaja que este también posee un alto rango de corrientes muy disponibles muy alto. De acuerdo al transformador como se arme, esta también poseerá una corriente considerable en su salida para la activación y desactivación de los MOSFETs o IGBTs. Su velocidad no posee muchas limitaciones, pues depende de las inductancias de cada devanado. Es decir, si se va a armar un buen transformador, a veces su velocidad puede no verse afectada. Esto también depende de su núcleo. Si se va a utilizar una ferrita de buena calidad, pues esta velocidad no será ningún problema. Y lo mismo sus corrientes. Pero si se utiliza, por ejemplo, polvo de hierro, esta frecuencia empieza a verse muy debilitada cuando se utilizan altas frecuencias. Entonces, por ende, se utiliza un buen transformador. No es bueno para diferentes anchos de pulsos, pero se puede solucionar. Se utilizan circuitos, ya sea elevadores de nivel, para solventar esta pérdida de acuerdo al ancho de pulso, ya que si no se utiliza esto, el ancho de pulso que vaya siendo menor se tirará más a lo positivo, mientras que en altos volúmenes o en altos valores de tiempo en alto se irá más a lo negativo. O creo que estará en viceversa, habría que verlo en un modelo real, pero es más o menos lo que yo estoy explicando. Excelente para el aislamiento galvánico de tierras o comunes, tal como le expliqué anteriormente. Este permite la parte de un aislamiento galvánico correcto y la separación de tierras. Ahora drivers en chips. Estos drivers, su corriente de salida es limitada dependiendo del modelo. Esto es una limitante muy importante, por eso es que anteriormente también mencioné que se utilizan en circuitos de baja potencia. Pueden ser altos voltajes, pero corrientes de activación muy bajas. Internamente ya vienen con componentes que se prestan una velocidad muy alta,
Pues esta es una ventaja muy grande, ya que estos fueron armados con componentes que tienen una velocidad de activación muy alta. El ancho de pulso no es una limitación, de acuerdo a lo anterior punto. Y el aislamiento galvánico viene incorporado internamente, pero a veces puede fallar. Y ya incluso me ha ocurrido en prácticas en mis circuitos. He utilizado un IR2110 para activar el calentamiento por inducción, pero debido a que este utiliza una potencia muy alta, la tierra que posee pasó a través de este mismo circuito y destruyó parte de la zona de control, lo cual no es muy bueno utilizar. Conclusiones de lo visto hasta ahora. Conclusiones. Debido a que los MOSFETs poseen componentes capacitores parásitos, crea problemas en la activación de este mismo. Esta a su vez se ve solventada de acuerdo a un driver específico de alta velocidad, de alta fidelidad y alta corriente disponible. Un buen driver, aparte de suministrar corriente alta, también debe ser veloz, tal como lo expliqué en este mismo instante. Dependiendo del driver está la aplicación, de acuerdo si se va a utilizar con aislamiento galvánico, una alta velocidad o una baja velocidad o una corriente disponible, también va en su diseño.